el evangelista San Marcos capítulo 16, el último capítulo de este libro, de este evangelio, y hemos estado viendo últimamente lo que él hizo, ¿no? Desde el momento en que fue crucificado, el momento en que él fue terriblemente azotado. Él fue colgado, crucificado en una cruz, llevando el pecado del hombre. Pero la Biblia también nos enseña de que él llevó el pecado, ¿no? El pecado de muchos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, porque resucitó al tercer día. Fue sepultado, pero él resucitó al tercer día. Y cuando cantábamos ese último canto, el imparable, el Dios del imposible, todo mundo en aquel entonces decía, bueno, Jesús ya murió, hizo muchos milagros, hizo muchas obras, muchas cosas, pero ya murió. Incluso hasta los mismos discípulos de él tenían incredulidad acerca cuando recibieron el testimonio, ¿no?, de María, de las mujeres que seguían a Jesús, que el ángel les había enviado y les había dicho que él había resucitado de la muerte. No creyeron, tuvieron incredulidad, pero él resucitó, y él, cuando resucita, entonces mostró el poder y la autoridad, y los discípulos empezaron entonces a obedecerlo y a seguirlo a él. ¿Y saben qué ocurrió? Ocurrió lo que conocemos muy bien, que es la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Casi todos somos discípulos de Jesús. ¿Y saben qué? Tenemos esa comisión que fue dada hace más de 2000 años, todavía sigue vigente hoy en día. Y hoy vamos a ver lo que significa y cómo nosotros estamos ahí involucrados en esa gran comisión que Jesús nos ha dado. Así que vamos a leer San Marcos capítulo 16 y vamos a leer los versículos desde el 12, vamos a leer hasta el versículo 20. Jesús se aparece a dos de sus discípulos, dice ahí como título antes del 12, dice la palabra de Dios, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y damos la honra y la gloria a ti, porque tú te levantaste de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado, Señor, para traernos vida y vida en abundancia. Padre, bendícenos en este momento, que tu palabra sea de bendición y edificación hacia nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Amén y amén. Comisión. La gran comisión, quizás aquí no aparece. Bueno, aquí dice Jesús comisiona a los apóstoles. Por lo general, nosotros cuando nos hablan de la gran comisión, siempre buscamos Mateo capítulo 28, del 19 en adelante. La gran comisión, ¿verdad? Pero vemos que también esa comisión está en el evangelio de Marcos, también está en el evangelio de Lucas, y por supuesto está en el evangelio de San Juan, cuando Jesús les dice, así como yo he sido enviado, yo os envío también a ustedes. Y vemos que esa comisión es un encargo que se le da a alguien para que ejerza, ¿verdad?, un encargo que se le ha dado. Es decir, que esto también implica autoridad,
para hacerlo. Por eso ahí en Mateo capítulo 28, Jesús también inicia diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué maravilloso es. Tenemos ese encargo, tenemos ese compromiso, tenemos esa comisión como discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Aquellos que son los seguidores del Maestro, del Salvador, que tiene como propósito ser instruido un discípulo, ser enseñado por su Maestro para hacer algo. Jesús nos ha enseñado a nosotros y ahora Él nos envía para que nosotros podamos llevar a cabo ese encargo. Vemos ahí que primero la gran comisión, como ya hemos mencionado, de Jesús a sus discípulos está vigente hoy en día. Y toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador tiene el privilegio y la responsabilidad de participar de esa comisión dada por Jesús. ¿Cuál es esa comisión dada por Jesús? Predicar el Evangelio, ir y predicar a todas las naciones, a toda criatura. Pero vamos a comenzar en el versículo 14, y en este versículo vemos que primero Jesús, ¿saben qué? Reprende la incredulidad de sus discípulos. Dice: finalmente se apareció a los 11, no estaba Judas ahí, ¿no? El que lo había traicionado, y estando ahí sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, ¿verdad? Entonces vemos ahí que ya las mujeres habían contado de que Jesús había resucitado, que habían visto que la piedra del sepulcro había sido removida. Era una piedra muy pesada, pesaba muchísimo esa piedra, y fue removida. No cualquiera podía remover esa piedra o abrir los sepulcros, y estaba abierto. Vieron a un hombre de blanco que les dijo a las mujeres que él no estaba ahí, que la tumba estaba vacía y que él había resucitado. Luego él les dijo: vayan y cuenten a los demás que él ha resucitado. Luego Jesús se les presenta a dos por el camino, que está ese relato más detallado, ¿dónde? En Lucas, en el Evangelio de Lucas, camino a Emaús, ¿no? Que Jesús se les aparece a ellos. Ellos de igual manera fueron a contar, pero tampoco creyeron. Jesús viene y reprende. No creyeron al mensaje de las mujeres, no creyeron al mensaje de sus dos discípulos por la dureza de su corazón. Y saben que cuando también vemos que Tomás dice que él dijo: hasta que no lo vea no voy a creer, ¿no? Entonces él le dijo que bienaventurados son los que creen sin ver. Yo creo que si usted ha creído en Cristo Jesús, bueno, la Biblia lo dice, así lo establece, hermano, usted es parte de esa bienaventuranza, porque usted no ha visto con sus propios ojos, porque usted no lo vio como tuvieron el privilegio de verlo estas personas, estos personajes en aquel momento, en aquella época. Pero todo aquel que cree dice que él es bienaventurado. A todos aquellos que creen sin haber visto son bienaventurados. Ahí nos abarca esa promesa de Dios. Le decía a A.W. Tozer, le decía: ¿usted cree que Dios existe? ¿Usted cree todo lo que hay en la Escritura, hay en la Biblia? ¿Cómo usted puede creer semejantes cosas? ¿Cómo usted puede probar la existencia de Dios? ¿No ve usted que eso es tan ridículo? Y vino y le dijo: bueno, sí, tal vez no puedo probarlo, pero sí sé que Él ha hecho muchos milagros. Y uno de los milagros que Él ha hecho, dice, en mi hogar, es que las bebidas alcohólicas las ha convertido, dice, en muebles. Las borracheras y todo eso las ha convertido, dice, en provisiones y en comida. ¿Y sabe qué? A mi familia no le parece ridículo eso. Quizás nosotros no podemos ver, o quizás no podemos explicar con exactitud muchas de las cosas que Jesús hizo,
Pero déjenme decirle que una de las cosas de las cuales nosotros podemos estar seguros hoy es que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo salva, que Jesucristo es el Salvador, y eso se manifiesta, por supuesto, en nuestra vida, se manifiesta, por supuesto, en lo que Él ha hecho en nosotros. De modo que si alguno, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, nosotros no somos incrédulos. Nosotros no debe haber un corazón de incredulidad, sino que nosotros debemos de ser siempre, cada día, creyentes en la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Cristo resucitó. Hace más de 2000 años, hermanos, Cristo se levantó de la tumba y Cristo nos ha comisionado a nosotros con una gran tarea, como dice en el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay una tarea que ha sido encomendada: ir por todo el mundo. Hermanos, qué maravilloso, porque esa tarea significa que tiene un carácter universal. Es decir, Dios, nosotros como hijos de Él, como iglesia, como su pueblo, como sus discípulos, somos llamados a participar de una tarea importante, de una tarea no insignificante, de una tarea enorme. Dice que abarca todo el mundo. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. ¿Qué significa eso de predicar entonces el evangelio? Tenemos la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de salvación. Y esa buena noticia nosotros la podemos resumir en que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Hermanos, ahora seguimos siendo pecadores, pero pecadores redimidos. Y ahora somos nosotros llamados a ir al mundo y llevar esa buena noticia de salvación. Y vuelve y dice en el versículo 15, predicar el evangelio, ¿a quién, hermano? A toda criatura. Entonces, la tarea nos enseña que no excluye a nadie el poder predicar el evangelio. Probablemente, de hecho, la Biblia nos enseña que no todas las personas van a alcanzar esa salvación. Muchos, dice la palabra ahí en Apocalipsis, cuando es el momento del juicio, cuando es el momento del castigo eterno, muchos serán condenados, pero muchos alcanzarán salvación, porque para eso vino Cristo Jesús, para dar vida eterna. Entonces, no excluye a nadie, sino que dice a toda criatura, y cuando habla de toda criatura está hablando a todo ser humano que ha sido creado por Dios, porque el hombre es una creación de Dios. Pero cuando viene a los pies de Cristo Jesús, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que todo el que cree en el nombre de Dios viene a ser hijo de Dios. Hermanos, y también nos dice en el versículo 16, nos dice: el que creyere y fueres bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos también el objetivo de la tarea. ¿Cuál es? Creer, que los demás crean, que el hombre crea para salvación. Eso, entregamos la buena noticia. Nosotros no podemos salvar a nadie, porque quien salva es Dios, quien salva es Jesucristo, quien transforma los corazones, quien cambia de un corazón endurecido a un corazón blando y sensible a su palabra es Dios. Pero nosotros debemos de anhelar y desear que las personas puedan creer para salvación. Hermanos,
No hay mayor bendición para el hombre, para el ser humano. No hay mayor bendición que el hombre pueda conocer y pueda entender y pueda tener la vida eterna, esa vida en abundancia. El hombre anda buscando hoy en día cómo salvarse por medio de sus méritos, por sus esfuerzos, por su capacidad, por lo que tiene. Pero la Biblia dice que lo único que encuentra es desilusión, porque el único que puede salvar se llama Cristo Jesús. Y cuando el hombre entiende eso, lo ha entendido todo en la vida. Y cuando el hombre tiene eso, tiene la vida en Cristo Jesús, lo tiene todo lo demás. Como cantábamos ese canto basado en Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la gente cree que hoy en día y dice, el dinero es mi pastor, nada me faltará. Las posesiones de este mundo son mi pastor y nada me faltará. Todo eso se termina. Todo eso se termina. No estoy diciendo que no tenga dinero ni nada de eso, pero que el primer lugar en su vida siempre sea Dios. Dios. Pero también para terminar de analizar esta tarea, en el versículo 16, la última parte, dice que el que no cree será condenado. Y entonces vemos también que la advertencia de esta tarea implica, hay una advertencia, ¿no? Ahí para los que no creen, y que es la condenación. Como lo dice Juan 3:18. Hermanos, ¿por qué van muchos a la condenación? No porque Dios los mande ahí, sino porque no creyeron. Porque quien no cree en Cristo Jesús es condenado. Como lo dice Juan 3:18. Hermanos, ese es la encomienda, la comisión, la gran tarea de Jesús hacia sus discípulos. Eso implica, hermanos, una gran responsabilidad, porque desde el momento en que nosotros no prediquemos, no anunciemos, no demos las buenas nuevas de salvación a quienes están a nuestro alrededor, entonces daremos cuenta de ello delante de Jesús. Él nos pedirá cuentas del por qué no llevamos a cabo esa comisión y esa tarea. Es una tarea seria, hermanos, porque le costó esa obra a Dios su propio Hijo unigénito en la cruz. Hermanos, y es la bendición más importante que el hombre puede tener. Ahora usted puede decir, hermanos, ¿qué tarea? Es una tarea grande, es una tarea, hermanos, que yo no me siento capacitado, pero déjeme decirle que el mismo Jesús dice en los versículos 17 al 19 la forma en cómo Él capacita a la iglesia y a sus discípulos. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué situación esta, hermano? Hermano, déjenme decirle que Jesús capacita a sus discípulos dando dones a la iglesia. Y lo que vemos ahí fueron dones. Y esos dones que nosotros vemos, esa descripción que nosotros vemos en esos dos versículos, hermanos, se manifestaron en la vida de los primeros discípulos, y lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, echarán fuera demonios. Hermanos, lo vemos en la primera iglesia, lo vemos en Hechos, donde no solamente Jesucristo expulsó demonios, sino que también sus seguidores, sus apóstoles y sus discípulos expulsaron y echaron fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si nosotros nos vamos a Hechos 2, del 4 al 11, la venida del Espíritu Santo, la promesa de Jesús hacia sus discípulos, dice que ellos hablaron en otras lenguas. Y muchas personas que estaban ahí en ese lugar y que habían venido de otros lados
del mundo, conocido en aquel entonces ahí, entendían cuando estos hablaban acerca o hablaban en su lengua. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Capacitación de Dios, de Jesús, a sus discípulos. ¿Saben qué implicó esto? Que muchos que no conocían de Jesús, porque habían venido de muy lejos, conocieron acerca o escucharon acerca de Jesús. Hermanos, y el echar fuera demonios, volviendo un poquito atrás, manifestaba también el poder que tenían sus discípulos en esa misión encomendada. Dice ahí la otra descripción, que tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes. Hermanos, cuando el apóstol Pablo naufragó en Hechos 28, dice que llegaron a una isla y empezaron a poner fuego con ramas. Y cuando Pablo, junto con los demás que habían naufragado, estaban agarrando las ramas, se le prendió al apóstol Pablo una serpiente. Y los que habitaban ahí en esa isla dijeron: pobre hombre, este hombre está pagando terriblemente. Pensó que iba a escapar de ahí, pero va a morir. 5 minutos, quizás ellos pensaron 5 minutos y va a caer. Pablo se quitó la serpiente y siguió, y los hombres siguieron impresionados, hermanos, porque Pablo seguía con vida. Se manifestó en la vida del apóstol Pablo. También dice la otra descripción ahí, hermanos: beberán cosa mortífera y no les hará daño. Aquí quiero decirle, ¿verdad?, que no hay ningún registro en el libro de los Hechos de que alguien haya tomado algo mortífero, ¿verdad?, y no le haya hecho daño. Pero según un respetado historiador de la iglesia, Eusebio, dice que él en sus escritos le atribuye esta situación al apóstol Juan y a Bernabé. Y también termina diciendo: sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso fue muy común, hermanos, en la iglesia, la primera iglesia. Hechos capítulo 3, cuando iba Juan y Pedro, ¿no?, al templo, y estaba en la puerta de la Hermosa. Era un templo grande y había muchas puertas, y cada puerta tenía un nombre. Entonces ellos estaban en esa puerta y había un cojo, y entonces el cojo le pidió dinero, que le diera dinero para, qué sé yo, comer y poder sobrevivir. Oro y plata no tenemos, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Aquel dice que empezó a caminar. Sanidad. Hermanos, Dios da dones a la iglesia. Y quizás, hermanos, estos dones, quizás, hermano, no intente usted tomar una serpiente, especialmente si es venenosa, ¿verdad?, y piense de que no le va a ocurrir ningún daño. O quizás usted, no necesariamente Dios sana a todos los enfermos físicamente. Pero déjeme decirle que si nosotros vemos en Romanos capítulo 12 y también en Corintios, encontramos la descripción de muchos dones que Dios ha dado a la iglesia. Dios capacita. Y la mejor manera, la manera especial en cómo Dios capacita a sus discípulos, ¿sabe cuál es, hermano? El Espíritu Santo en su vida. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, quien nos capacita para poder vivir y para poder servir en Cristo Jesús. Así que, hermano, si tú eres cristiano y te has entregado tu vida a Cristo Jesús, el guiador está contigo las 24 horas del día, todos los días de la semana. ¿Saben qué le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28, versículo 20, al final? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te ha encargado, hermano, algo muy especial y una gran responsabilidad, pero Él también está contigo
y no te deja solo en medio de la adversidad. Vemos que Jesús capacita a sus discípulos, hermanos, dando poder. Como dijimos, ¿no? En Mateo 28, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. Los discípulos no podían poner en duda, porque lo acababan de ver crucificado en la tumba. Pero Él resucitó, ¿cómo no lo iban a creer? Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Ese es el Jesús bíblico, el Jesús que nosotros encontramos aquí, quien te dice, hermanos, quien te capacita y quien te dice, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, Él está encima de todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 19. Y el Señor se describe como el Señor. Lo describe el evangelista Marcos como el Señor. Después que les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál es la diestra de Dios? A su derecha, un lugar de privilegio. Hermano, Jesús es el Señor. Jesús está a la diestra de Dios, pues un puesto de honor y un puesto de poder. Él te ha mandado. Él te ha mandado. Hermanos, no te ha mandado la iglesia. No, es la iglesia que va. No te ha mandado un líder, no te ha mandado un pastor. Te ha mandado Jesús mismo. Te ha encomendado Jesús mismo, el Todopoderoso. Entonces, hermanos, no temamos, sino que obedezcamos a Dios. La última parte. Miren los versículos. Aquí vemos a los discípulos de Jesús cómo responden. Versículo 20. Y ellos, ahora toca ahí, entra en acción los discípulos. Entramos ahí usted y yo, hermano. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hermanos, los discípulos responden con obediencia. Salieron, dice, ¿a qué? Predicar. Estaban ahí en el aposento, intimidados. Estaban en el aposento temerosos. Han fallecido nuestro líder, han crucificado a nuestro líder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero cuando Jesús se les presenta ahora y cuando Jesús los comisiona ahora, entonces ellos salen, hermanos, salen de ahí, de donde ellos estaban. No fueron pasivos, no se quedaron con miedo. Hermanos, y nosotros ante esta tarea gigantesca, ante esta tarea grande, no nos podemos quedar, hermanos, pasivos. No puedes quedarte pasivo, hermanos, sino activo, sabiendo que Dios está contigo y hace la obra. También dice que, además de que ellos salieron a predicar, dice que lo hicieron ¿dónde? En todas partes. Tampoco fueron excluyentes. Fueron a predicar y a predicar a todas partes el evangelio y la buena noticia de nuestro Señor. Hermanos, esa buena noticia es necesaria que la sepa todo aquel que no conoce de Cristo y que pueda conocer esa buena noticia. Si nosotros no sentimos el deseo de compartirla con aquellos que no la conocen, probablemente para nosotros pueda ser de que esa buena noticia no ha impactado. Hermanos, y dice que ayudándoles el Señor, termina ahí, ayudándoles el Señor. No fueron autosuficientes, sino que confiaron y dependieron de Dios, porque sabían que tenían una labor enorme. Mire cómo comenzó con aquellos hombres. Fue creciendo, se fue esparciendo. Hermanos, desde aquel lugar, allá en el Medio Oriente, hasta aquí, donde nosotros estamos hoy, aquí en América, Centroamérica, Honduras. Hermanos, así que nosotros tenemos la labor de seguir, porque el Señor nos quiere usar como instrumentos en su mano.
Y termina diciendo ahí, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Su ministerio era confirmado. Fueron personas, no fueron sin fruto, sino que fueron obedientes delante de Dios. Para concluir, hermano, Jesús ha comisionado a la iglesia, te ha comisionado a ti como parte de la iglesia, para una labor extraordinaria, para una responsabilidad grande y para, hermanos, un privilegio que también es grande: llevar el evangelio a todo el mundo. Pero esa labor es imposible hacerla sin el poder de Dios. Cada discípulo necesita depender del poder de Dios. Y por supuesto, cada discípulo debe responder en obediencia a este mandato. No esperes tener dones extraordinarios. Simplemente ve y cuéntales a aquellos acerca de Jesús. Involúcrate, hermanos, en la misión de Dios a la cual Dios te ha llamado. Tú eres comisionado. Tú has sido comisionado por Dios para llevar el evangelio a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. No pierdas la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que están a tu lado. Sé un instrumento del poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús te capacita a ti. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has enviado, Padre, a una labor grande, pero tú nos acompañas y tú nos capacitas. Señor, aunque estemos a punto de no querer seguir o de no querer obedecer a tu llamado, a tu comisión, Padre, danos las fuerzas para que podamos obedecer y podamos predicar de tu evangelio. Quizás muchas personas, Señor, rechazarán tu palabra y tu evangelio, pero al menos, Señor, cuando demos cuentas delante de ti, Señor, podremos decirte que hemos obedecido al mandato que nos has dejado. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en este tiempo, en este sábado 25 de este mes de enero, Padre, que vamos a predicar tu palabra en esta comunidad, de casa en casa, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y a los pastores que van a venir de otros lugares, Señor, a apoyar, a poder, Señor, ser instrumentos, a ser portavoz, Señor, y bendícenos a nosotros para que podamos, oh Dios, proclamar tu evangelio en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos,